Bueno, los eventos los grabamos y de hecho el primero está colgado ya. Néstor, ¿cuál era la cuenta de YouTube? Estaba en YouTube, ¿no? ¿Dónde estaba colgado el primer evento? ¿El vídeo? De Madrid ahí. Bueno, decía a ver si tenía algún nombre raro. Pues en la cuenta de Madrid ahí de YouTube tenéis los vídeos del primer evento y también estarán estos. Bueno, también han colaborado, mientras está esto aquí preparándose, Planet Chatbot, que bueno, pues nos ha ayudado también en la difusión, bueno, y nos ha propuesto incluso también algún ponente para futuros eventos. Van a cubrir también este evento y van a hacer algún artículo. Y de Neon Project, que bueno, pues también nos ha traído a nuestra segunda ponente, a Cristina. Bueno, pues ha colaborado para que ella pueda estar aquí. Tengo el mando. Sí. Hola, sí, se oye. Bueno, pues buenas tardes. Agradecer a los patrocinadores que traen la cerveza y eso trae a mucha gente. Agradecer a Madrid ahí, Fernando especialmente, que me insistió en venir aquí, y la confianza depositada para que bueno, tenga la oportunidad de dirigirme a todos vosotros. Algunos me conocéis y sabéis que yo tengo como una cruzada personal que es intentar poner en valor la tarea de los lingüistas dentro del mundo este del procesamiento del lenguaje natural. En ese sentido, esta casi es como la tercera charla de una trilogía que empezó en la Facultad de Filología de Valladolid, donde intenté convencer a esos alumnos del grado de español de que eran necesarios en este mundo. Y ahí sí me expresaba en futuro. Quería mostrarles que el mundo les está esperando, que son necesarios, que no podremos hacer esto sin ellos. Después por la tarde, esa misma tarde, se lo conté a los desarrolladores de Silicon Valley, intentando decirles que si querían hacer procesamiento de lenguaje natural bueno, bien hecho, necesitaban la ayuda de aquellos alumnos que estaban en la Facultad de Filología. Y hoy vengo aquí con el presente, creo que ya estamos todos un poco curtidos y creo que somos conscientes de que sin la ayuda de los lingüistas no podemos hacer un procesamiento de lenguaje natural de calidad. Entonces, bueno, lo primero, presentarme. Bueno, este va a ser el índice de la charla un poco, la presentación, después una puesta en contexto. Sabemos que el contexto es fundamental en este mundillo. Después, bueno, una visión un poco pesimista que tengo al respecto, pero luego vamos a ir levantando con cosas que se han ido haciendo en este campo y que creo que nos abren un nuevo camino y vamos a tener éxito. Como han comentado antes, yo soy Quant Developer en la sala de mercados de BBVA. Este es el espacio patrocinado, ¿vale? Entonces, en esta foto yo estoy por ahí al fondo y lo que hacemos básicamente es diseñar productos a medida para empresas, bueno, clientes muy grandes, pero generalmente empresas, productos financieros. Entonces, hay una parte, unas personas que los venden, luego la gran mayoría se dedica a cuidar ese producto durante los años de vida del producto, que pueden ser 10, 20, 30, 40 años, los que sean. Y nosotros lo que hacemos ahí, los desarrolladores y la gente más técnica, es digamos, desarrollar los modelos que describen el comportamiento de los mercados, implementarlos y con eso creamos herramientas que utilizan los traders y esta gente para, digamos, ayudarles en la toma de decisiones. Programamos en C++, Python y, bueno, sabed que siempre estamos buscando gente, así que si a alguien le interesa el mundillo de las finanzas, pues luego podemos hablar. Pero también, esto se ve un poco raro. Es como que no está en pantalla completa, ¿no? A ver. Sí, está en pantalla completa. Lo que pasa es que me da la sensación de que está... ¿Es este, no? Sí, lo hablo. Bueno, sigo hablando.
Pero bueno, además de desarrollador cuantitativo, el tema del lenguaje natural me apasiona bastante. Y hace un par de años, que fue al mismo tiempo que entraba en el mundo de las finanzas, después de una cerveza, pues unos pocos, aquí hay representantes que luego hablarán conmigo y podremos hablar todos, decidimos como crear un grupo, asociación, llamémoslo como queramos, conciliábulo, de gente interesada en estos temas, que viniera del mundo de la lingüística y también del mundo de la programación, de tal manera que pusiéramos en contacto nuestras experiencias y pudiéramos explorar ese mundillo que hay entre las ciencias y las letras. El grupo se llama Lingwars, ahora cuando lo vuelvan a proyectar lo veréis escrito y será todo más claro, que es una unión de lengua y tecnología. Hacemos charlas, meetups, también organizamos talleres, principalmente para personas que vienen del mundo de las humanidades, y ahora tenemos un grupo en Media Lab Prado que intentamos seguir el libro de NLTK de Python para enseñar a la gente de letras a la gente de letras. Sigue pasando así a medias. Sí. Bueno, el grupo de Media Lab Prado lo que intentamos es eso, enseñar a programar, aproximar a esa gente de letras que le tiene un poco de miedo a la programación, muchas veces, digamos, presentarles ese mundo para que se incorporen a él y empiecen a aportar. Y ese grupo es el Gaplen. ¿Le doy ahí entonces? No sé, son páginas. Entonces le tengo que ir dando, o le dais ahí, os voy diciendo y le dais. Vale. Bueno, obviamente, como meetup que se precie, pues básicamente lo fundamental son las rayadas que compartimos en Twitter y el tercer tiempo que lo hacemos con cervezas. Os animo a que os incorporéis, especialmente a la gente de letras que tenga interés por empezar a conocer la parte más técnica de esto. Y bueno, en esas cervezas, cuando estaba yo preparando esta charla, surgió una discusión con una compañera que está aquí, en la cual yo le exponía como que era un poco pesimista al respecto, que me parecía que se estaba vendiendo mucho humo, que lo que se oía, pero que no había avances con sustancia, que lo que estábamos haciendo era contar palabras y sumar numeritos, poco más. Y ella decía que no, que se estaban haciendo cosas muy interesantes, poco a poco, pero que se estaba avanzando. Claro, luego más o menos llegábamos al punto de encuentro en que sí, en el mundo de la investigación se hacen cosas muy interesantes, se continúa avanzando, pero el mundo de la industria un poco seguía por hypes, ¿no? O sea, ahora está muy de moda esto del procesamiento del lenguaje natural, todo el mundo quiere un chatbot y cueste lo que cueste hacemos uno. Y ella me ponía este símil, el de una navegación. Oye, tenemos que llegar a algún sitio, no sabemos bien a dónde, porque de hecho tampoco tenemos muy claro cuál es el objetivo del procesamiento del lenguaje natural. Y hay unas personas que han decidido echar los barcos a flotar y están navegando. Y bueno, pues van de aquí para allá, algunos se hunde, otros logra cosillas, y hay otros que están estudiando las corrientes, los vientos, y cuando lo tengan todo claro se tirarán al mar. Esto es el primer viaje de Colón. Colón tiró los barcos y llegó a América. Aprovechó las corrientes, pero no las conocía. Entonces esto yo creo que es un poco así. Quizá la parte más técnica se ha tirado a navegar y quizá llegue, quizá le adelanten los otros porque vayan más sobre seguro, pero bueno, aprovecharemos lo que vaya saliendo de la investigación para, pues al fin de cuentas, la ruta que siguió Colón es la única que podía haber seguido. Y bueno, por dar un poquito más de contexto. Claro, yo hablo de procesamiento de lenguaje natural, pero eso es un campo amplísimo. Para mí, yo quiero centrarme en esto, que como el conjunto de herramientas, algoritmos, de lo que sea, que nos permite convertir un texto ya escrito, expresado en lenguaje natural, a los datos que va a utilizar nuestra aplicación de negocio. Entonces, me da igual que el origen de la información sea un texto hablado, que sea una conversación de WhatsApp, lo que sea. Yo lo que quiero es que el escriba o quien sea me transforme eso en un texto bien escrito,
normativamente correcto, que eso ahí alguno me matará porque hay mucha corriente descriptivista, pero bueno, yo creo que el texto debe ser normativamente correcto y eso es la entrada de lo que yo quiero hablar ahora como de procesamiento del lenguaje natural. Se puede alimentar de otros elementos contextuales, pues a lo mejor si era lenguaje hablado, se le informa también del tono de la conversación o lo que sea, pero bueno, lo importante es esa ventana, desde que yo tengo un texto correcto, escrito, hasta que yo lo convierto en los datos que mi algoritmo puede utilizar. Otro tipo de actividades en el procesamiento del lenguaje natural, bueno, aquí están listadas muy pocas y tampoco, o sea, echaremos de menos muchas, pero bueno, por respetar la diapositiva de Wang, que me pareció curiosa solo por los triangulitos. A mí me gusta la parte de abajo, es decir, lo que es muy dependiente del procesamiento del lenguaje natural y quizá, por tanto, es poco escalable. Pesimismo. Yo, bueno, lo que os decía antes de que en la industria veo como, bueno, en la industria, en la publicidad, en lo que me llega, veo como mucho humo y poca chicha, es un poco esta imagen. Para mí, como que la industria, o sea, está cogiendo algoritmos, cosas que tiene ahí, los está tirando a solucionar su problema, unos le funcionan, otros no, pero bueno, va pasándose pantallas. Dice, oye, quiero un bot, toma, pues aquí un bot. Quiero utilizar Word2Vec. ¿Por qué? Porque es que hay que utilizarlo, o sea, porque ya no es solo ponerlo en la oferta de trabajo, es que queremos decir que nuestro bot utiliza Word2Vec. Pues venga, pum, echamos el Word2Vec. Y no hay un análisis de si necesitamos esas herramientas para el problema que queremos solucionar, si hubiera otras más adecuadas. Y así con los chatbots. O sea, si en teoría hemos llegado a un nivel en el cual la conversión de la voz a texto escrito alcanza el mismo nivel que el humano, ¿por qué seguimos hablando de chatbots? ¿Por qué hacemos tanto hincapié en interfaces conversacionales de texto? Porque está claro que entonces el problema está en el otro lado, el problema está en la comprensión. O sea, yo me acerco a chatbots y muchas veces lo que encuentro son interfaces de botones. O sea, que sí, que hablan, bueno, no hablan. O sea, que tú le dices algo y si entiende la pregunta bien, pero bueno, básicamente lo que quiere es que pulses un botón, que le digas la A o la B, o te dice, no te entiendo, tal, la A, y va llevando su camino por bifurcaciones binarias o bueno, pero es eso, interfaces de botones. Lo cual es, o sea, te venden un chatbot y coño, luego no te entiende. Pero bueno, y en ese sentido me parece muy interesante la apuesta que ha hecho Amazon o Google de los cilindritos estos, Alexa y tal, que ahí lo grande no, o sea, es que no es que estén apostando por la voz, es que no les queda otra cosa que no sea la voz. No tienen teclado, no tienen pantalla. Entonces ya no van a poder tirar de interfaces de botones. Y ahí tengo mucha curiosidad por ver a dónde llegan y qué consiguen hacer. Y es que el problema muchas veces es es cómo representar el lenguaje en una estructura que el algoritmo sea capaz de entender. Y eso es que la literatura no está ni siquiera discutiendo la forma que tiene que adquirir, es que está cuestionándose si es posible expresar el lenguaje natural en una forma tan estricta o tan restringida o tan normativa como para... O sea, me imagino que no estamos pensando ni siquiera en captar todos los matices, sino una conversación si se puede expresar de alguna forma que el algoritmo la entienda. Yo pienso que si hubiera un estándar, o sea, entiendo que se está trabajando hacia un estándar, ¿no? Pero que si existiera, habría más empresas trabajando simplemente en esa parte del procesamiento del lenguaje natural, en convertir el texto en esos datos. Y sin embargo, lo que encontramos es gente intentando ir de punto a punto, desde el texto hasta su solución de negocio. Entonces, bueno, dividir el problema en esas dos partes nos ayudaría bastante. Pero bueno, hace 4 años ocurrió algo en el mundo de lo cual a lo mejor no fuimos del todo conscientes en ese momento. Y sí, por un lado la charla de Elena, ¿vale? Pero también en 2013 lo que apareció fue hizo un boom la semántica distribucional.
de repente se puso de moda, todo el mundo hablaba de ella, los algoritmos la implementaron y joder, parecía como que era la solución a gran parte de nuestros problemas. ¿Qué es la semántica distribucional? Esto. No es el mejor ejemplo, por dos razones, pero bueno, es un ejemplo que más o menos todos podemos recordar fácilmente. Aquí, cuando nuestros héroes se acercan al caballero negro y les pide que para poder atravesar el bosque necesitan traerle una almáciga. ¿Qué es una almáciga? No sabemos lo que es una almáciga, pero en base a la conversación que se produce después, por el contexto, digo que no es el mejor ejemplo, ¿vale? Pero por el contexto vamos infiriendo el significado. No es el mejor ejemplo por dos cosas. Uno, porque tampoco inferimos todo el significado, ¿vale? Cada uno piensa una cosa de lo que es una almáciga. Y dos, porque realmente las almácigas existen y están en el diccionario y podríamos buscarla, ¿vale? Pero bueno, si yo digo que los bosques de almácigas producen frutos no sé qué, pues todos nos hacemos la idea de que la almáciga es un árbol, tal cual. Y esto es la semántica distribucional. El dime con quién andas y te diré quién eres. Y esto lo propuso un lingüista, ahí en 1957, John Rupert Firth. Y eso fue lo que implementó hace 4 años y publicaron en un paper en el 2013, que es Word2Vec, que es, oye, podemos inferir el significado de una palabra a partir de su contexto. O al revés, podemos inferir cuál es la palabra que va en esta posición. Bueno, esto es lo mismo, ¿vale? O sea, pero es que hay dos algoritmos en Word2Vec. Uno que la salida es la palabra partiendo del contexto y otro que la salida es el contexto partiendo de la palabra. Y otro parecido, aunque no utiliza la misma tecnología, es Globe. Pero bueno, estos algoritmos, lo importante es que de repente todos estaremos familiarizados con la imagen o la ecuación esa de la derecha, que se hizo súper popular, de que si a rey le quitamos hombre y le añadimos mujer, nos da reina. Y eso sobre un texto sin etiquetar. Eso es una ganga, o sea, le echamos textos ahí al bicho, se los traga y captura significados, incluso significados así bastante particulares. O sea, porque no es que rey menos hombre más mujer me dé reina, sino que el vector que es la diferencia entre hombre y mujer, si se lo aplico a rey, me da reina. Si se lo aplico a hombre, me da mujer. Si se lo aplico a actor, me da actriz. O sea, como que he capturado en un vector el sentido semántico del cambio de rol, de rol de género en una profesión o lo que queramos llamarlo, ¿no? E igualmente podríamos tener otro sentido semántico de poder, autoridad. Al restar reina de mujer, tenemos un vector que se lo podemos aplicar a diferentes palabras y obtenemos palabras con más autoridad. O sea, probablemente si se lo aplicáramos a niño, a lo mejor obtendríamos príncipe. O sea, esto no es tan exacto, evidentemente, pero bueno, el hecho de que caiga cerca ya es alucinante para un algoritmo. Y es un poco esto, o sea, de repente, o sea, estos son lingüistas, digo, ingenieros emocionados, cuando logran algo que dices, joder, si solo hemos contado palabras, que parece súper sencillo, pero realmente es algo mucho más importante. Estos son los de Blue Origin, ¿no? Cuando aterrizaron la etapa del cohete de pie, que también fue importante. Pero bueno, yo lo veo más así. O sea, es decir, cuando yo pienso en el problema que quiero resolver, de entender el lenguaje, digo, vale, ¿y esto para qué me vale? Y lo veo más, o sea, como muy bien, hemos llegado al Polo Sur, estamos aquí y las fotos, o sea, son totalmente apáticos. O sea, joder, o sea, parece Scott en vez de Amundsen, que llegó un mes después y se encontró eso. Y luego encima tenía que volver también. O sea, ¿para qué me sirve esto? Y es que la semántica distribucional es eso, o sea, yo puedo recuperar significados de un texto sin anotar, lo cual es súper interesante, ya os digo. Pero claro, ¿cómo lo aplico a realizar inferencias? ¿Qué datos tengo que seleccionar? ¿Cuántos necesito? ¿Cuánto tiempo tardo en entrenar mi modelo? Vale que en esto hay otros algoritmos que se han propuesto, el FastText de Facebook, que hace, o sea, que ni siquiera lo hace con palabras, lo hace a nivel de letras. Y te da vectores entrenados para ciertos dominios, o bueno, para ciertos lenguajes, pero bueno, igualmente podría hacerlo para ciertos dominios. Tú dices, quiero trabajar con medicina, toma tus vectores entrenados, no tengo que preocuparme. Y luego hay también otros papers que están empezando a salir de cómo
vectores entrenados para un dominio, puedo aplicarlo a otros dominios. ¿Cómo puedo hacer la transferencia esa de conocimiento? Pero bueno, tienen dos problemas muy serios, que son la interpretabilidad. Recordemos que lo que tenemos en estos vectores es una matriz de n por n llena de números reales y que si nuestro bot nos sale racista no sabemos dónde hay que tocar. Y eso puede ser anecdótico, pero una empresa quiere que su bot siga sus directivas. Entonces hay que saber o dónde tocar los parámetros que nos han salido o en qué falló el entrenamiento. Y luego la parte de la ética, que bueno, de esto lo hablo al final un poquito más. Pero bueno, básicamente que no podemos discriminar, en nuestro entrenamiento no se puede producir una discriminación. Y lo otro que a mí me parece que han aportado los lingüistas, que está muy en relación con totalmente en relación con la web semántica, que es una de las cosas que hace Óscar Corcho, que me parece también bastante importante en Madrid, es el tema de las ontologías. Para mí la representación del lenguaje, no los matices de... no hablamos de literatura, no hablamos de poesía, hablamos de hechos expresados mediante lenguaje, yo creo que se pueden transcribir a ontologías. Y una vez que los tenemos en ontologías, en grafos, podemos trabajar con ellos, podemos resolver preguntas complicadas y podemos hacer inferencias. Por ejemplo, una pregunta relativamente complicada, pues como es, ¿qué persona trabaja ahora en Vitex y contribuye en la misma asociación que yo? Si eso incluimos la parte en el pipeline de PLN típico, incluimos el esfuerzo de codificar eso en una ontología, podemos acudir, estos ya son datos que podemos gestionar en nuestro algoritmo, en nuestra base de datos, hacer búsquedas, qué asociaciones contribuye este tío, qué personas están ahí, qué empresa es esta, qué personas trabajan ahí, y hacer la intersección de conjuntos y obtendríamos la respuesta. Y es que en las ontologías los tíos que las crean son los lingüistas. Y los lingüistas son unos seres que están ahí fuera deseando trabajar y cobrar bien, como todos, que disfrutan recorriendo el diccionario lema a lema, acepción a acepción, y para cada uno de esas entradas del diccionario extraer todo el meollo y decir, pues trabajar con este significado requiere un agente que sea una persona y requiere una organización, no una asociación, una organización. Y ellos son capaces de crear un mundo, de crear esta ontología, este grafo, que luego nosotros, nuestra oración en lenguaje natural, intentaremos encajarla como si fuera un puzzle. Iremos probando en diferentes sitios, pum, 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 pum. Eso lo hacen muy bien los ordenadores, aunque bueno, sea un problema bastante tedioso. Pero lo hacen bien, lo que es probar muy rápido muchas cosas, y si logramos encajarla en un sitio, probablemente la respuesta sea un nodo que ya tendremos rellenado, que tendremos instanciado. Y es que disfrutan. Están encantados con programar, están encantados recorriendo diccionarios, están encantados trabajando con su elemento, que es el lenguaje, que son los significados, que son las palabras. Y muchas veces los tenemos etiquetando tweets como positivos o negativos. Que sí, que cobra menos etiquetando tweets que haciendo cosas de estas, sí, pero es que el valor de una ontología es increíble. Yo lo veo más así, ellos lo ven como súper guay, pero yo los veo como que estamos extrayendo su conocimiento, guardándolo en las bases de datos ahí, sus pildoritas. Oye, pues trabajar es esta cápsula, requiere un agente y tal. Pero bueno, ellos disfrutan, así que está bien para todos. Y las ontologías, el problema que tienen, aunque parezcan un poco la solución a todo, pero tienen un problema muy grande, que es cómo actualizarlas. Esto es muy caro y es prohibitivo. Pero aquí es donde entra, desde mi punto de vista, los embeddings estos, que son capaces de, digamos, complementar esa ontología con nuevas palabras. Donde el filólogo ha puesto bombilla, los embeddings en el entorno de ese mismo vector van a encontrar lámpara, luminaria, van a encontrar flexo, van a encontrar, todo ese campo semántico. Y nuestro intérprete del lenguaje va a tener muchísima más información. Le podemos expresar el enciende mi bombilla
con muchas otras más palabras de gratis. Entonces, la clave es eso. Desde mi punto de vista, no es exclusivamente la parte simbólica ni la parte estadística. Tenemos que continuar caminando juntos y cada uno aportará donde más sabe. Es esto. O sea, yo, si tuviera que montar una empresa, ahora mismo, creo, o sea, sin pensar, vamos, o sea, yo trabajo en otra cosa totalmente distinta, pero yo, si encuentro a 2 personas buenas, montaría esto. Me centraría en un único dominio, pagaba a un lingüista bien, bueno, lo involucraba en la empresa para no tener que pagarle tanto, que construyera una ontología. Después sí, creaba ese motor, los embeddings, los utilizaba para expandirla, un corpus de preguntas, no sé qué, tal, construía el grafo, tenía mi motor de inferencias y como ya hay soluciones que me transcriben el lenguaje en texto, pues haría mi talkbot. Ahora bien, no la tengo, no sé si lo haré. Sigue habiendo problemas importantes. Para mí estos son los 4. O sea, el primero es lo que se llama un módulo de lenguaje controlado. O sea, todos somos conscientes de que escribimos rápido y cuando escribimos en conversaciones generalmente escribimos bastante mal, con abreviaturas, o en los foros te encuentras cada cosa. Entonces, ¿cómo convertir eso en un lenguaje, vamos a decir, reglado? La parte de interpretabilidad de los modelos. ¿Cómo sabemos cuál es el numerito que convierta a mi bot en racista, en sexista, en lo que sea? ¿Cómo podemos actuar sobre ese número? La ética. Pues el ejemplo típico del dispensador de jabón que no detectaba la mano de un negro. Claro, lo desarrollas en un lugar donde no hay negros, funciona con todo el mundo, pero joder, están ahí, también van a utilizar tu inteligencia artificial, hay que tenerlo en cuenta. Y algo a lo que yo creo que los desarrolladores le damos muy poca importancia, que es la parte legal. El reglamento del año pasado de la Unión Europea dice esto, y es un reglamento, es decir, que es de obligado cumplimiento aquí desde el año pasado, que ninguna persona puede ser objeto de decisiones automatizadas. Yo lo tendría en cuenta. En banca ya más o menos esto se considera, porque no hay decisiones automatizadas, pero, por ejemplo, el 3 de enero de este próximo año entra una directiva que obliga a conservar durante, no sé si son 800 días o 8 años, que es MiFID II, que nos obliga a conservar los datos de entrada de los algoritmos, los parámetros con los que se corrió el algoritmo y la salida, y a demostrarle al cliente durante todo ese tiempo, que ante esos datos la salida era esa y que esa era la mejor decisión que se podía tomar en ese momento. Entonces, bueno, yo también tendría en cuenta la parte legal, que no es solo interpretar el modelo, sino bueno, ser capaces de sentirnos a gusto con lo que ha decidido. Y eso era todo de lo que quería hablar hoy. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Como vamos con un poquito de retraso, en lugar de hacer las preguntas ahora, las vamos a dejar para la parte de clinics y así ya tenemos con qué empezar también a crear un poquito de debate y demás. Aunque he visto que ya hay gente apuntando y demás sobre lo que tenéis preguntas, bueno, pues la dejamos. Pasamos a la segunda charla y después ya nos ponemos aquí todos a hacer preguntas y a debatir. Vale, ¿se me oye? Sí. Ok. A ver, esto que no se me mueva. Vale.
¿verdad? Vale. Bueno, la verdad es que la primera charla ha estado súper bien, me ha encantado. Muchas gracias. Nuestra segunda ponente va a ser Cristina Santamarina, como os hemos contado al inicio. Ya nos va a hablar más no de NLP generalista, sino que se va a centrar más en los chatbots. Así que, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Se me oye bien, ¿verdad? Y no demasiado. Vale. Bueno, mi nombre es Cristina Santamarina y, como han dicho, estuve aquí la primera vez en la TarugoConf y fue una pasada, porque yo había hecho muchas charlas de bots online, para conferencias online, había hablado mucho en Internet, pero nunca había estado encima de un escenario con gente que además venía de diferentes backgrounds. ¿Cómo acabo yo en el mundo de los bots? Bueno, yo trabajo en la parte de proyecto y producto, experiencia de usuario, y el verano pasado, yo estaba trabajando en África. Y en África hacía aplicaciones para recoger datos médicos de personas que vivían en zonas rurales y que queríamos mandar muy rápidamente al Ministerio de Salud para evitar que se retrasaran alertas de salud pública y demás. Y la primera idea fue, pues hacemos una aplicación web o una aplicación de recogida de datos para un portátil, porque eran informes muy largos. Esperamos que nos los metan ahí, lo mandamos a un servidor y desde el Ministerio de Salud los actualizarán. Y las primeras 2 veces que lo intentamos hacer, que eran una vez al mes, fue terrible, el training costaba un montón, no se hacían con el ordenador, nunca habían utilizado ordenadores y no terminaban de hacerse con el concepto de abrir una aplicación en el escritorio, darle al intro, barra espaciadora, borrar. El tercer mes decidimos que a lo mejor una de las maneras que teníamos de acercar la informática a estas personas sin que tuvieran que perder muchísimas horas peleándose con el teclado era utilizar dispositivos móviles. Ellos ya utilizaban dispositivos móviles y decidimos que era la mejor forma. Con esto conseguimos resultados muchísimo mejores, redujimos muchísimo el tiempo de entrada de datos y eso se me quedó en la cabeza. Hace unas semanas leí esta frase de In-Jon Rhee, que es un VP de Samsung, que dice que en realidad no somos nosotros los que tenemos que aprender a interactuar con máquinas, sino que son las máquinas las que tienen que aprender a interactuar con nosotros. Y me gustó muchísimo porque me recordó que yo lo había intentado expresar de esta manera en la TarugoConf. Yo creo que hemos pasado de que las personas y las máquinas nos entendamos a través de terminales y tarjetas perforadas a que utilizáramos interfaces gráficas con el ratón, que fue un superavance, y de repente llegaron las aplicaciones touch, las interfaces táctiles. Y bueno, eso acercó la informática a muchísima más gente porque, como dijo Steve Jobs cuando la presentó, esta es la primera herramienta que hemos utilizado. ¿Qué pasa? Que hemos pasado de esas interfaces gráficas a que ahora parece que el lenguaje va a ser la nueva manera de comunicarnos con ellas. Y es gracias a que no solo tenemos inteligencia artificial que puede procesar muchísima más información y sugerir acciones y darnos un montón de info, sino que también los lingüistas, como ha dicho Javier, han avanzado muchísimo su parte de interpretación del lenguaje, de cómo sacar de una frase larga realmente el material que importa y cómo procesarlo para dar respuestas. Y, por supuesto, tenemos mejores máquinas, tanto los servidores como los dispositivos móviles que utilizamos. Pero, aunque la conversación, tanto de voz como escrita, sea una manera muy natural para nosotros de comunicarnos con las máquinas, por culpa de la ciencia ficción y, sobre todo, yo creo que de estas 4 películas, las expectativas de los usuarios están aquí. ¿Qué pasa? Que venimos de ver películas en las que las máquinas quieren salvar el mundo, buscan venganza, conocen íntimamente a sus usuarios, se plantean su existencia y se plantean si sus sueños están programados o son reales, o que simplemente son capaces de matar a gente en el espacio y decir cosas como lamento muchísimo, pero no puedo hacerlo, que son cosas muy humanas. ¿Qué pasa con eso? Que nos encontramos con el típico hype loop. ¿Alguien no conoce el hype loop? Bueno, pues hype loop es una gráfica que realmente no tiene ningún sentido, que una consultora muy grande que se llama Gartner saca todos los años.
y en él posicionan las tecnologías según su estado de expectativas. Tiene las 5 fases, la fase de altas de lanzamiento, al principio, cuando están en research todos los investigadores estudiando, y no tiene ninguna aplicación productiva. Y siempre hay algún periódico o alguna startup que hacen una publicación y suben las expectativas, o películas de estas, que hace que parezca que esto va a ser la bomba y nos va a cambiar la vida. ¿Qué pasa? Que cuando nos ponemos a hacer herramientas para sacar a mercado, suelen no funcionar como se espera y tiene que haber un repunte de que haya, pues como decían, gente que saque los barcos igualmente para que se consolide y entre en fase de productividad. Esta, en realidad, es mi interpretación de la curva de hype para el asunto chatbots, porque creo que el problema de las expectativas viene sobre todo de la ciencia ficción y que la bajada tiene mucho que ver con nuestra experiencia con interfaces conversacionales en el pasado. Hemos vuelto a sentirnos como cuando hablábamos con Clippy en el Microsoft Word y primero no entendía lo que le decíamos, salía en el momento que no lo queríamos y era una experiencia muy poco agradable. Ahora tenemos que conseguir esa subida de productividad con mejoras en capacidades de entendimiento para que podamos ganar dinero, que al final es lo que quiere todo el mundo. Sobre el tema del dinero y los que seáis de marketing y hayáis venido para eso, después de esto, bueno, quedaros a la charla de Nieves, pero casi que después os podéis ir. Si vuestra gente no está utilizando mensajería, no saben lo que es y no les interesa, es muy difícil que utilicen vuestro bot. A mí me llega mucha gente diciendo: quiero abrir una página en Facebook para hacer un chatbot. Y dices, bueno, ¿cuánta gente va a llegar a tu página y de esos cuántos van a hablar con tu chatbot? Que hay que un poco ver eso para conciliar expectativas. Y lo segundo que quería decir antes de empezar es que el keyword matching no es NLP. Escribir un algoritmo, una línea de código que diga que cuando digas autobús te diga la tabla de autobuses no es NLP. Eso es match de keywords y está bien para algunos chatbots, igual que los botones también para algunos chatbots, pero no es NLP. ¿Qué es NLP? Aparte del conjunto de herramientas de procesamiento de lenguaje que nos permite llegar de lo que dice el usuario a un output que podamos utilizar, se aplica a las herramientas de NLP que podemos utilizar cuando hacemos bots. Son varias, yo he puesto aquí 4 que son las que más salen en conversaciones que tengo. Luis, el sistema de Microsoft, Rasa, open source, Dialogflow es el antiguo API.ai que compró Google en algún momento, y IBM Watson, que suena muchísimo a nivel corporate. ¿Qué pasa con todas estas herramientas? Que tenemos un triángulo. Igual que en proyectos hablábamos del coste, del tiempo y de las features, aquí hablamos del cómo de bien, del cuánto y del cuánto. El cómo de bien viene definido por todas las capacidades de lenguaje que tienen detrás estas aplicaciones y en realidad funcionan todas bastante bien. Todas pueden reconocer plurales, singulares, pueden pequeños fallos de ortografía, todos son entrenables. Por ahí estamos bien. Tenemos diferencias en herramientas gratuitas y herramientas no gratuitas y en cuántos datos, cuántas conversaciones por segundo o cuántas peticiones por segundo pueden gestionar. ¿Cómo funcionan estas aplicaciones? Muy rápido. ¿Quién no sabe cómo funcionan las aplicaciones de NLP? Para ver cómo de... Vale, interesante entonces que lo haya puesto. En una aplicación conversacional, como en cualquier aplicación, lo primero que tenemos que hacer es pensar una lista de funciones que va a poder hacer nuestra aplicación, ¿no? Nadie va a Google Maps esperando que pueda editar una fotografía en esa aplicación. Pues en nuestra aplicación de chatbot de BBVA, nadie esperará poder pedir una caja de leche al Carrefour. Estas funciones en conversaciones se llaman intents, intenciones. Y yo para este ejemplo he utilizado me he imaginado un chatbot que recibe a los speakers a una conferencia y que cumple las 3 funciones más comunes de cuando un speaker llega a pedir ayuda. Simplemente acabo de llegar y vengo a decir hola, necesito que me pidáis un taxi y necesito imprimir el billete para volver a mi casa. Cada una de estas intenciones ejecutará una serie de comandos, tanto hablados o escritos, como de aplicaciones de lógica de negocio. En este caso, por ejemplo, si yo ejecuto la función de saludar al speaker, diría hola y el nombre del speaker, que cogería de una base de datos, como en cualquier otra aplicación se puede hacer,
y haría una acción que en este caso es preparar café, que ya tendría su propia lógica de programación. ¿Cómo llegamos a estas intenciones desde el chatbot? Pues a través de expresiones. Y las expresiones son las diferentes y casi infinitas maneras en las que una persona puede intentar ejecutar esta función. Por ejemplo, si quiero un taxi, puedo pedir necesito un taxi, puedo pedir me llamas un taxi porfa, puedo decir voy piripi y no llego a casa sola con el coche. Hay muchas maneras diferentes y como veis, aunque todas estas intentarían llamar al mismo intent, no todas tienen la palabra taxi, no todas tienen lenguaje normativo, algunas tienen abreviaturas, algunas tienen palabras que no sé si ni siquiera están aceptadas en el diccionario. Pero nuestro programa, a base de entrenamientos y de ver diferentes conversaciones y casi siempre de que una persona una nueva expresión con un intento existente o lo descarte, va a poder identificar qué queremos hacer. ¿Qué pasa cuando lo identifica? Que las órdenes muchas veces no son sencillas y que acciones que en una aplicación gráfica tendrían varios campos de un formulario o tendrían varios pasos de una acción, en lenguaje hablado se pueden expresar con una sola frase o en diferentes frases que respondan a preguntas específicas. Estos datos que necesitamos recoger, el equivalente a los datos que pondríamos en un formulario, se llaman slots. En la acción de pedir un taxi, por ejemplo, necesitaría 4 slots. Necesitaría saber desde dónde, hasta dónde, cuántas personas lo van a coger y cuándo. ¿Qué pasa cuando una persona me dice la frase entera? Esta persona, por ejemplo, ha dicho necesito un taxi a Atocha para 3 personas a las 19 horas de hoy. Tenemos todos los slots, podemos ejecutar. En caso de que una persona no nos diga uno de los datos, por ejemplo, en este caso las personas, podríamos incluir en el chatbot una frase que pidiera ese dato hasta que nos lo proporcionen. Tenemos datos que son opcionales y datos que son obligatorios. Esto es cómo funcionan estos programas, que como veis tienen mucho de acción manual. ¿Qué pasa? Que tenemos 3 grandes retos para utilizar estos programas. Yo creo que los 3 más importantes son humanos, que son los técnicos, los creativos y los trolls. Digo esto, y aquí ya empiezo a dar chatbots de verdad, porque los técnicos, por ejemplo, tenemos este diálogo. Es una aplicación médica de diagnosis, un chatbot al que le puedes dar síntomas y te dice o te intenta orientar en qué condición tienes. Yo, por ejemplo, aquí empecé hablando de que me dolía la cabeza, empecé a preguntar diferentes cosas, probé diferentes partes de la funcionalidad y luego, cuando me dijo que no me podía dar un diagnóstico, le dije, bueno, me ha venido la regla. Y me dijo, muy bien hecho, muy bien, pues puedo registrar cuando te ha venido la regla para ayudarte, evitar que tengas sorpresas. ¿Cuánto dura tu ciclo? Yo en ese momento decido que ya no quiero seguir con ese flow porque ya veo que funciona y que quiero volver atrás a hablar de mi dolor de cabeza. Pero, como esto está programado como si fuera un formulario, el chatbot no consigue sacarme de ese loop y me sigue preguntando, me tienes que dar un número entero. Me ha preguntado cuántos días, me tienes que dar un número entero, me tienes que dar un número entero, me tienes que dar un número entero. Y no lo puedo cancelar, ni incluyendo palabras como cancel o go back que normalmente funcionan. Los técnicos muchas veces tomamos atajos cuando hacemos chatbots porque intuimos que se va a seguir el camino feliz y no siempre es así. En cuanto a los creativos, como con cualquier aplicación, un chatbot necesita trabajo de investigación de usuario, de creación de una experiencia de uso, de poder darle la información al usuario cuando la necesita y sin que me falten datos de antes para poder ayudarle con su petición. Por ejemplo, este chatbot se llama Peg y la verdad es que me gustó mucho cómo estaba hecho, pero me dio mucha rabia porque me dijo que es un chatbot que ha hecho el equipo de Sage para que los autónomos podamos mandar nuestras expenses por chat, que yo lo veo una idea muy guay, pero cuando me dice que necesito mi cuenta de Sage y yo le pregunté ¿qué es Sage? Y no sabe qué es Sage, pero me dice, no lo sé, pero prueba a darme un gasto, lo puedes decir en este formato, que está muy bien porque admite lenguaje natural, no es un formulario con botones,
Pero cuando se lo dije, me dijo que tenía que empezar a utilizar mi cuenta de Sage. Esto no es un fallo técnico, esto es un fallo de diseño de producto. Es un fallo de no limitar la información de cómo pedir un gasto hasta que no te hayas dado tu cuenta, o de, ya que estás pidiendo que se utilice una cuenta externa, ayudar a la persona a darse de alta la cuenta, a entender para qué sirve. Esto lo hacen muchos chatbots. Se apoyan en servicios externos, pero el flujo para que te instales la aplicación inicial no está muy bien hecho. Y el tercero, y me ha encantado que Javier también ha sacado a Tai, es el problema de los trolls. No solo porque los trolls, y si alguno habéis hecho chatbots, si habéis mirado scripts de conversaciones o habéis extraído lista de intents o palabras clave frecuentes que no se pueden reconocer, somos unos cabrones cuando probamos chatbots. Y eso hace que los chatbots que se apoyan en aprendizaje no supervisado acaben haciendo cosas como esta. ¿Alguien, otra vez, no conoce el caso de Tai de Microsoft, aunque haya salido? También por ahí manos. Este fue un caso sonadísimo porque hicieron una press release brutal. Microsoft lanza un chatbot en Twitter que aprende automáticamente de sus conversaciones. Imita a una chica de 19 años del sur de Estados Unidos y se llama Tai. Y al principio Tai era súper simpática y Tai respondía todo bien y te decía, ay, no sé, todavía estoy ayudando. Y claro, eso yo creo que un par de noches después de todos los trolls de Twitter ahí entrenando, ahí bien de hate, Tai acababa diciendo barbaridades como que iba a construir un muro y lo iban a pagar los mexicanos. No podemos, estos son los 3 retos más grandes, pero no podemos limitarnos a esto. Hay aparte retos que tienen que ver tanto con lengua como con la manera nuestra de expresarnos. Yo los he intentado sacar 10, hay muchísimos más, algunos se pueden agrupar, pero estos son mis 10. Son los dominios, los idiomas, el contexto, las frases largas, la empatía, el uso de slang, los fallos, las referencias, las abreviaturas y las bromas / sarcasmo. Dominios porque es muy difícil que un chatbot pueda saber de todo y muchas veces por las películas que hemos visto creemos que le vamos a poder decir a nuestro chatbot o a nuestro Alexa, Alexa, dime si tengo queso en la nevera y si no, pídelo a Carrefour. Obviamente todavía eso no se puede hacer. El tema de los idiomas es complejo tanto por la parte de programación como por la parte de hacer la inteligencia artificial porque diferentes lenguajes requieren diferentes programadores y aparte desde el punto de vista de todo lo que va detrás, diferentes lenguajes funcionan de diferente manera. Nosotros pensamos, no, para separar palabras busca un espacio, no todos los idiomas tienen espacio. Bueno, pues sujeto, verbo, predicado, no todos los idiomas siguen sujeto, verbo, predicado. Hay idiomas en el que una palabra significa cosas muy diferentes, idiomas en el que lo que nosotros utilizamos con una palabra tienen 10 palabras diferentes para decirlo, es un problema gordo. El problema del contexto. Este es uno de los más grandes, porque además tenemos el problema del contexto lingüístico, de qué se estaba hablando en la conversación, y el contexto de uso, dónde estás y cómo hablo contigo y cómo me vas a hablar tú a mí dependiendo de dónde estás. Frases largas, por supuesto, porque todas las conjunciones, explicar por qué, o cuando hay muchas relaciones en grupos de palabras diferentes, se hace muy complicado. Y la parte de la empatía, que de eso no voy a tocar prácticamente nada porque ya hablará Nieves, pero tanto el construir un personaje que empatice con tu usuario, como cuando un usuario habla contigo, saber responderle con cierta empatía. Los otros 5 retos serían el slang, el uso de palabras hipster, a lo mejor no está arreglado, o un montón de palabras que utilizamos nosotros, friquear, cosas que no tiene por qué entender un chatbot. Fallos ortográficos, gramaticales, de uso de palabras, etc. Las referencias culturales, que os voy a enseñar un ejemplo que para mí es muy descriptivo, abreviaturas y las bromas y el sarcasmo, que para un chatbot es muy difícil cuando te pregunta algo y le respondes afirmativamente pero con sarcasmo, el chatbot lo va a interpretar como que sí. Y ahora os voy a dar unos ejemplos de estos problemas en chatbots reales. Este es otro chatbot de salud
sexual femenina y pensaréis, esta chica está obsesionada. Bueno, yo es que mi primer chatbot era un chatbot de salud sexual femenina, entonces he investigado mucho. Este se llama Easy y este en concreto es el que hizo que yo dijera, bueno, esto ya está cubierto, yo voy a dejarlo porque me gusta mucho el trabajo que hacen. En esta conversación sigo el Happy Path, le saludo, me dice que encantada, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias, todo muy guay, me pone un emoji. Le digo que me ha venido la regla y me dice, me confirma la fecha, también muy bien. Le digo que sí, me dice que lo ha guardado, me avisa que me va a avisar cuando me venga el mes que viene. Le digo, hey, muchas gracias, muy guay. Y me contesta, perfecto. Para mí esta conversación es muy buena. Pero, ¿qué pasa? Que no todas las conversaciones son así. Y muchas veces, como he dicho antes, si la UX es mala y ya está. Y por mucha inteligencia artificial no lo vas a resolver. Por ejemplo, aquí, servicios electrónicos, me saca unos botones. Yo no tengo ningún problema con que me saquen botones los chatbots. Pero cuando, bueno, pruebo, que esta es típica de los que testeamos, a decirle lo mismo con el botón, pero escrito, no me entiende, que no pasa nada, pero me dice, escribe ayuda. Yo digo, eso también está muy bien. Problema, que después de eso me dice que contacte por una URL, que llame por teléfono, que el horario de apertura. Si estamos haciendo chatbots para eso, no me lo sueltes. Otra cosa curiosa, los emoji. La gente manda muchos emoji para testear en los chatbots también. Y es increíble si esta noche, cuando tengáis un rato, cogeros un chatbot de estos que están bien hechos y liaros a mandarle emojis. Emojis raros, emojis del huevo frito, del aguacate, de la bicicleta, y vais a ver que hay un montón de gente que se ha tirado muchísimas horas escribiendo respuestas para emoji. Pero luego el mismo chatbot no es capaz de entender Barcelona con V. Y ¿qué otra? Hemos hablado de los dominios, ¿no? Y yo he hablado de las referencias culturales y de saber mucho. Este es el ejemplo que os quería comentar. Skyscanner tiene un chatbot para Skype y aunque utiliza botones y muchos elementos ricos de mensaje, a mí me parece bastante interesante cómo lo han hecho. Aunque al final te manda a la página de la aerolínea a comprarlo con un formulario antiguo. Pero bueno, tienen el chatbot. ¿Qué problema hay? Que para mí, si yo voy a una agencia de viajes y me preguntan que dónde quiero viajar y le digo, me apetece un poco de pizza, me van a decir, pues a Italia o a Chicago, pero el chatbot no lo sabe. Entonces, muchas veces los usuarios van a hablarnos como si hay cosas que deberíamos entender y en realidad, tal y como estamos ahora, no se puede. Y otra vez el problema de la empatía que decía, que aquí le estoy diciendo al mismo chatbot de antes que no quiero tomarme la píldora porque me sienta mal y me dice, pero si te la tomas te puedo avisar de cuándo te la tienes que tomar. Y no responde a palabras como odiar, no responde a sentimientos negativos o a palabras con sentimiento negativo como problema. Y bueno, lo que sí hace en ese caso, y que yo creo que es una cosa que todos los chatbots deberían hacer en este punto, por el problema de expectativas de usuario con el NLP y lo que realmente somos capaces de dar, que es diseñar para el fallo. Y que siempre, aunque tengáis un bot muy, muy inteligente que responda a casi todo, le deis al usuario en las respuestas de lo siento, no te he entendido, un camino de vuelta. Que le deis unos botones, que le deis un escribe esta palabra o eso no lo he entendido, pero puedes preguntarme cosas de este estilo. Y que en casos extremos tengáis a alguien que pueda hacer un takeover. Esta conversación, que fue con el chatbot de BBVA, que mola un montón, este caso creo que es un problema de lo que hablábamos antes de la cantidad de operaciones que pueden procesar. Porque de repente el bot se me quedó sin respuesta, pero al poco tiempo me respondió una persona dando respuesta a mi pregunta. Porque esto sin respuesta puede ser muy frustrante. Y si montáis chatbots, situaciones como esta os las vais a encontrar. De usuarios que escriben algo, se han quedado atascados, uno les responde su conexión, vuestra conexión, por lo que sea, y cuando se quedan colgados del todo da una experiencia muy mala. Siempre hay que intentar repescarle. Estos son los ejemplos que traía, pero siempre estoy escribiendo sobre más ejemplos y sobre cosas de bots en medium.com/theneonproject, por si queréis bichear. Estoy publicando un par de artículos todas las semanas ahora.
Y tenemos una comunidad de 300 y pico personas en chatbots en español. Si queréis uniros también, la gente comparte cosas, hay debate, es interesante. Y por último, para terminar, quería deciros que penséis que en realidad tenemos un largo recorrido con el NLP y con los chatbots. Chatbots de voz, mejor NLP, que haya una adopción del mercado. Estamos todavía aprendiendo a montar los bloques. Creo que ya hemos pasado del estamos experimentando y no sabemos qué estamos haciendo. Creo que estamos montando los bloques, creando estándares, creando herramientas, creando comunidades para seguir construyendo y para algún día poder abstraer. Y nada, espero que os haya resultado interesante. Preguntas luego, ¿no? Vale. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Ahora me explico los comentarios que pusieron en la otra charla. Muy interesante. Bueno, muchas gracias, Cristina. Nuestros siguientes ponentes son